Pues nada, después del interesante análisis de INECA y toda la actualidad que tenemos sobre las pensiones, vamos a intentar que Juan Ramón nos aporte más claridad al futuro de las pensiones. La primera pregunta que me gustaría que respondieras a raíz de lo que ha pasado este fin de semana con las manifestaciones. ¿Crees que las pensiones en España son dignas? ¿Están bien retribuidas? Bueno, yo creo que a todos nos gustaría, evidentemente, que las pensiones fueran lo más altas posibles y al final siempre cualquier nivel de pensiones que se perciba en un país podemos considerar que es insuficiente para lo que nos gustaría o lo que soñaríamos que cobraran los pensionistas, pero desde luego el término digno es un término bastante ambiguo. Lo que sí se puede decir es que, por desgracia, y dado el sistema público de pensiones que tenemos, estas pensiones, dignas o indignas, son demasiado altas en relación con lo que este sistema puede aguantar a medio y largo plazo. Entonces, no sé, ¿compartes las quejas de la gente que se ha manifestado este fin de semana pidiendo una revalorización más alta, más allá de 0,25? O sea, yo comprendo que a las personas que desde hace décadas, no lo olvidemos, han estado pagando cotizaciones sociales, una parte además muy sustancial de sus salarios, porque no se suele mencionar, pero el 37,25% de todo lo que gana una persona va a parar a cotizaciones sociales, y aproximadamente el 28% o 28 puntos de esos 37,25 van a parar específicamente para el pago de las pensiones, y aquí, aparte, después de todo esto, pues IRPF, IVA, etcétera. Es decir, no es que la tarta de la rapiña fiscal termine en las cotizaciones sociales, pero el principal tributo que se cobra en este país son las cotizaciones sociales. Entiendo, por tanto, que una persona que durante 30, 35, 40 años haya estado pagando religiosamente este casi 40% de su salario en pensiones, al tiempo que se le ha prometido también durante décadas que su pensión no va a correr ningún peligro, que se va a jubilar en unas condiciones maravillosas, que la pensión no va a perder poder adquisitivo, pues de repente, si te dejan de indexar la pensión al IPC, se siente estafado. Eso lo puedo entender. Sin embargo, lo que habría que decirles es simplemente: sí, es verdad, os han estafado, pero el sistema no da para más. El sistema está mal montado, está mal diseñado. Tenemos un déficit cercano a 20.000 millones de euros que, además, por desgracia, debido a la estructura poblacional de España y debido a la evolución previsible de la pensión media y del salario medio, ese déficit se va a seguir ensanchando. Y, por tanto, entiendo las quejas, pero no hay mucho que hacer. Tú, en tus artículos, hablas de que la seguridad social tiene una especie de estafa piramidal. ¿Podrías un poco explicar? Sí, a ver, básicamente hay dos modelos posibles muchos submodelos, ¿no? Pero hay dos grandes modelos de pensiones. Un modelo que es el que yo creo que es más justo, más razonable, más adecuado. También, esto lo podemos, supongo que irá saliendo durante la conversación, también el que en parte se ha aplicado en España, aunque no se suele pensar en esos términos, que es el modelo basado en el ahorro personal. En lugar de que nos quiten ese 40% cada mes de nuestro salario, o el 28% específicamente para pensiones, ese dinero lo retiene en su propiedad cada trabajador y lo invierte no necesariamente en planes de pensiones, porque muchas veces se intenta vincular la defensa de un sistema privado de ahorro personal a espurios intereses del sector financiero de querer captar el ahorro de los españoles. Probablemente el sector financiero tenga algún interés, pero yo siempre suelo decir que no recomiendo ahorrar a través del sector financiero, porque en general son muy malos gestores del ahorro de los españoles, y se ha visto en la reciente crisis de manera muy, muy clara. Básicamente hay muchas formas de ahorrar. En España, y por eso decía que en parte este sistema se ha aplicado en España, hemos ahorrado tradicionalmente en ladrillo, pero no tiene por qué ser en ladrillo. Puede ser, puede no ser, se puede ahorrar directamente a través de los mercados bursátiles, que son el activo a largo plazo más rentable, al menos históricamente ha sido. Entonces, este modelo es, en lugar de darle este 30% de mi salario a la seguridad social, me lo quedo en una cuenta de ahorro personal, lo invierto en esta variedad de activos, y cuando me jubile, gracias a la riqueza que genera la cartera de activos que he ido acumulando a lo largo de mi vida, cobro la pensión.
Este es un modelo no piramidal. ¿Por qué? Porque cobro en función de la riqueza que generan los activos que yo he acumulado con mi ahorro. Por tanto, contribuyo al crecimiento económico de nuestra sociedad y cobro a partir del rendimiento de esa cartera. Luego tenemos otro modelo que es el que predominantemente está vigente en España, que es el llamado modelo de reparto, modelo público de reparto. El modelo público de reparto se estructura, como comentabas, de manera similar, no es exactamente lo mismo, pero es muy parecido a un fraude piramidal. Un fraude piramidal, o los esquemas piramidales, están prohibidos en la legislación mercantil. Debido a esa prohibición, por ejemplo, a un señor que nos sonará, hace unos cuantos años, Bernie Madoff, le cayeron 100 años de cárcel. Bueno, pues nuestro sistema de pensiones está organizado de una manera bastante similar. Y es, a pesar de que mucha gente tiene la noción intuitiva de que lo que paga por seguridad social va a parar a una especie de hucha, de hecho incluso existía la famosa hucha de las pensiones, de la que a lo mejor luego hablamos, en realidad no hay ninguna hucha. Lo que pagamos mes a mes para las pensiones no queda invertido ni queda depositado en ningún fondo del que echemos mano cuando nos jubilemos. Las pensiones de hoy se pagan con las cotizaciones sociales de los trabajadores de hoy. Y las pensiones de mañana se pagarán con las cotizaciones sociales de los trabajadores de mañana. ¿Y por qué esto es un esquema piramidal? Pues a mí me gusta ejemplificarlo con un caso que es un ejemplo que es bastante visual, ¿no? Imaginemos que tenemos una cola de cine y el primero, el que está al lado de la taquilla, le dice al que tiene detrás: oye, ¿me pagas tú la entrada al cine a cambio de que quien tú tienes detrás te la pague a ti? Entonces, bueno, el esquema, tú me la pagas a mí, el que viene detrás te la paga a ti, el que está detrás del que viene detrás te la paga a ti, funciona hasta que llegamos al final de la cola y el último se queda sin cobrar. Bien, esto es un esquema piramidal. El sistema de pensiones, como digo, el sistema público de pensiones se parece a esto. ¿Por qué? Porque los trabajadores, como decía, pagan las pensiones a los pensionistas a cambio de que esos trabajadores en el futuro cobren las pensiones de los trabajadores del futuro. Pero ¿qué pasa si en el futuro no hay trabajadores? ¿O qué pasa si hay muchos menos trabajadores que pensionistas? Es decir, ¿qué pasa cuando la pirámide se invierte? Pues que no hay nadie detrás en la cola para que pague las pensiones que en ese momento deberían cobrarse. No sé, en el resto de países, ¿qué modelo siguen? ¿Hay algún país que tenga un modelo diferente del sistema público español? Bueno, prácticamente todos los países del mundo tienen modelos distintos al sistema público de pensiones español. A mí el modelo que más me gusta es el chileno. El chileno es un modelo casi de capitalización pura, es decir, basado puramente en el ahorro personal. Los chilenos destinan no el 30% de sus salarios a pagar pensiones, sino el 10, 11%, eso el mínimo por ley, evidentemente se puede ahorrar más luego, pero el mínimo por ley, y a partir de ahí, con ese ahorro, acumula una cartera de activos que les paga su pensión. Algunos pueden juzgar ese modelo demasiado extremo o demasiado radical. Yo creo que es un modelo radicalmente bueno o extremadamente bueno, pero en cualquier caso, en Europa tenemos modelos mixtos, modelos que no pivotan únicamente sobre el sistema público, sino también sobre el ahorro privado que puede ser voluntario o puede ser obligatorio. Es decir, la administración pública puede obligar a los trabajadores a que ahorren, pero al menos ese dinero se queda en la cuenta corriente de los trabajadores. Es decir, es ahorro obligatorio, pero no me quitan ese ahorro. Y ya digo, esto está prácticamente en toda Europa. Un país, por ejemplo, o dos países, ¿no?, de estos que van apareciendo en los medios y que normalmente asociamos con estados de bienestar muy grandes, y es verdad que tienen estados de bienestar muy grandes: Dinamarca e Islandia. Islandia tiene un modelo prácticamente calcado al chileno, y muy poca gente lo sabe. Es decir, es un modelo prácticamente de capitalización pura. Dinamarca tiene un modelo mixto. En Dinamarca el Estado paga una pensión mínima bastante baja, de carácter asistencial a todos los ciudadanos, y luego la sobrepensión, el grueso del sistema, depende de fondos de ahorro privados gestionados en muchos casos por sindicatos, pero da igual, es decir, no lo tiene por qué gestionar un banco, lo gestione quien lo gestione. Fondos de ahorros privados que son nutridos por contribuciones obligatorias de los trabajadores a esos fondos, pero son sus fondos. Es decir, es su patrimonio, no es el patrimonio de una persona que se la queda el gestor político de turno para luego aplicar recortes en las condiciones contractuales que supuestamente se habían suscrito al principio. En estos momentos, ¿hay algún país en Europa que tenga el debate que tiene España? Es decir,
Bueno, lo tuvo Grecia hace no mucho y ya hemos visto cómo ha terminado, ¿no? Es decir, podrá parecer un chiste, pero no lo es. Es decir, si uno mira los datos de 2012, 2013, uno de los conceptos de los que antes nos han hablado, la famosa tasa de sustitución o tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de sustitución y de reemplazo? Básicamente es una tasa que mide cuánto se empobrece una persona cuando se jubila. Es decir, yo estoy cobrando unos salarios durante mi vida laboral. ¿Qué porcentaje de esos salarios cobro una vez me jubilo? Pues imaginad que yo he venido cobrando 1.000 euros al mes como trabajador y me jubilo con 700. Me empobrezco un 30% o cobro el 70% de lo que venía cobrando antes. Entonces, si uno mira en el año 2012-2013 cuáles eran los países de Europa que tenían una tasa de sustitución más alta únicamente a través del sistema público de pensiones, en otras palabras, aquellos países de Europa a los que el sistema público de pensiones les garantizaba una tasa de sustitución más alta, Grecia y España. Uno de ellos ya hemos visto que ha pasado. El otro, que es España, afortunadamente no está a corto plazo, aunque podríamos haberlo estado si se hubiesen tomado otras políticas como las que proponían algunos, de seguir aumentando el gasto público de manera disparatada, pero al menos la situación financiera de España no es la de Grecia, pero eso no significa que no se haya programado también a lo largo de las próximas décadas, de manera progresiva, no radical, no de golpe, pero sí imparable, un recorte, una dilución muy importante en las condiciones de jubilación de las pensiones públicas. A lo mejor luego saldrá, no lo sé, pero ya lo quiero aclarar de entrada, que se vayan a recortar las condiciones de jubilación y lo van a hacer de manera muy considerable, no significa, cuidado, que las pensiones vayan a sufrir en términos nominales, ni siquiera en términos reales, un recorte muy considerable. Bien, estamos hablando de que la tasa de sustitución va a caer. Es decir, yo voy a cobrar relativamente menos que ahora con respecto a mis salarios. Pero, claro, si los salarios aumentan, puedo cobrar un porcentaje menor de una base mayor, con lo cual la pensión en términos absolutos no tiene por qué reducirse, pero desde luego es decir, el pensionista se va a empobrecer relativamente más que ahora con respecto a la situación previa en la que estaba trabajando. Correcto. No sé, antes INECA ha puesto muchos ejemplos que ahora intentaremos entrar en ellos, pero tú casi siempre hablas cuando hablas de capitalización, la gente que trabaja, ¿no? Que puede disponer de un fondo de reserva, que puede guardar. ¿Qué pasa no con sectores de la población, sectores laborales tipo los autónomos, que a lo mejor no pueden cotizar de manera continuada, o gente, no sé, trabajadores fijos discontinuos? ¿Qué pasaría con esta gente? Bueno, aquí varios temas. Uno, que además ha salido antes, creo que desde luego, para que la gente pueda... Bueno, tres cuestiones. Primero, los españoles, en contra de lo que se suele pensar del tópico, ahorramos y bastante. Es verdad que ahorramos menos de lo que deberíamos, al menos desde mi sesgo personal. Yo siempre soy muy partidario de que se ahorre muchísimo y creo que la prosperidad de un país viene en gran medida determinada por la propensión al ahorro que tengan sus ciudadanos, pero los españoles ahorramos mucho y ahorramos en un activo concreto que se llama ladrillo. ¿Bien? El 88% de los pensionistas tiene una casa en propiedad y el 50%, casi el 50%, 46-47%, tiene una segunda vivienda. Por tanto, ha habido un esfuerzo de ahorro muy importante, pero ya digo, concentrado en ladrillo. Quizá lo que tocaría es abrir un poco la mente y ver que hay otros activos posibles, o no, da igual. O sea, no estoy presionando a nadie para que, pero simplemente que considere que hay otras opciones. Dos, es verdad que ahora mismo hay dificultades graves de ahorro en una parte de la población, especialmente aquella parte que, como comentábamos antes, está más cercana del umbral de riesgo de pobreza. ¿Quiénes están más cercanos del umbral de riesgo de pobreza? Pues básicamente dos colectivos: parados y trabajadores temporales. Fijos discontinuos, al final, dependiendo, es decir, si es la única actividad y tiene una actividad muy mal remunerada, pues deberían buscarse un segundo trabajo para el periodo en el que están parados, en ese empleo en el que están trabajando solo puntualmente. Si son fijos discontinuos, porque con lo que los
trabajos, el tiempo que trabajan cada año, ya reciben una remuneración global que les compensa suficientemente, pues no tendrían problemas para ahorrar, ¿no? Los autónomos, pues tenemos casos que se pueden asemejar más a autónomos como trabajadores temporales o autónomos que serían más bien el equivalente a trabajadores fijos. Por tanto, el problema estará en todo caso en los autónomos que se asemejen a trabajadores temporales. Entonces, esos dos colectivos, parados y trabajadores temporales, tienen dificultades muy graves para ahorrar porque evidentemente no tienen un flujo regular de renta e incluso la renta que tienen, los cortos periodos de renta que tienen, es una renta baja porque, claro, si uno solo está 2 meses en un trabajo, difícilmente puede ser muy productivo en ese trabajo, y si no es muy productivo en ese trabajo, difícilmente se le va a pagar mucho. Y si en 2 meses cambia de trabajo radicalmente, no adquiere destrezas, no adquiere habilidades y no puede, por tanto, desarrollarse profesional y humanamente en ese trabajo. Entonces, ¿por qué tenemos esa bolsa tan grande de parados y esa bolsa tan grande de temporales? Somos el país de Europa con mayor tasa de paro, somos el país de Europa con mayor tasa de temporalidad, pues básicamente porque tenemos un mercado laboral que es un desastre. ¿Y por qué tenemos un mercado laboral que es un desastre? Porque tenemos una legislación laboral que es un desastre. La reforma laboral de 2012 la mejoró algo, de hecho, en contra del tan extendido mito, la probabilidad de encontrar un empleo indefinido después de la reforma laboral aumentó un 50%, aunque sigue siendo extremadamente baja, pero aumentó. Y lo que toca, en ese sentido, para fomentar o para permitir, para habilitar ese mayor ahorro de los españoles, que va a ser necesario, es una liberalización plena del mercado laboral español para que se pueda crear empleo de calidad. Eso, segunda cuestión. Y tercera, simplemente un comentario sobre los autónomos. Los autónomos yo creo que son el colectivo que ejemplifica por qué la seguridad social es un fraude, y todos sabemos que es un fraude, pero nadie lo dice en público. Porque los autónomos tienen el derecho, afortunadamente, de regular su base de cotización. Es decir, ellos eligen cuánto quieren cotizar a la seguridad social. Y el 80% de los autónomos decide cotizar por la base mínima. ¿Por qué? Pues porque no quieren formar parte de ese sistema, no quieren formar parte de ese esquema. Esa libertad que afortunadamente tienen los autónomos, parcial, porque las bases mínimas van aumentando y por tanto cada vez te obligan a cotizar más, pero ese derecho al menos a determinar por encima del mínimo cuánto quieres cotizar es un derecho que por desgracia no tienen el resto de trabajadores, a los que se les obliga a cotizar por todo su salario. Sí, yo me plantearía, creo que la respuesta es evidente, ¿qué pasaría en este país si se permitiera a los trabajadores no cotizar a la seguridad social, evidentemente a cambio de renunciar a la prestación de pensiones futura? Pues mi apuesta personal es que un altísimo porcentaje de ellos decidiría no cotizar, quizá porque ese sistema que nos venden como tan maravilloso no lo sea tanto. ¿Hay algún país que esté aplicando ese, que dé libertad para...? Es decir, los países que dan libertad son de capitalización pura, es decir, que no te obligan a participar del esquema público. Pero es verdad que incluso los países con capitalización pura, por ejemplo Chile o incluso Islandia, probablemente porque la gente tenga un horizonte temporal o una capacidad de previsión a largo plazo muy corta, al menos no toda la gente, sino una parte, de manera un tanto paternalista obligan a ahorrar. Es decir, no dan libertad a la gente para decir, usted no puede ahorrar si no quiere, hágase responsable de su vida. Yo creo que la gente tiene que ser responsable de su vida, pero que ser responsable de su vida no significa ser responsable desinformadamente de tu vida. Por tanto, creo que sí que hay que dar libertad a las personas para poder determinar plenamente su base de cotización, pero evidentemente también hay que informarla muy bien de las decisiones que se está tomando y de las consecuencias a muy largo plazo que ciertas decisiones irresponsables financieramente hoy pueden tener en el largo plazo. Muy bien, hablamos un poco del fondo de reserva de la Seguridad Social, que también ha estado muy en debate, que ha menguado en los últimos años, incluso se han tenido que solicitar préstamos, ¿no? Y hay un debate, sobre todo de las formaciones de izquierda, que dicen que ese fondo se ha dilapidado. Y me gustaría que explicaras un poco en qué se ha gastado ese fondo, fundamentalmente. Bueno, el fondo se ha dilapidado en no recortar pensiones, básicamente. Es decir, todo el dinero que tenía el fondo se ha destinado a pagar pensiones. Pensiones que
decir, básicamente la Seguridad Social entra en déficit en el año 2009, pero el déficit que tenía en el año 2009 era un déficit bastante moderado. En el año 2012 el déficit se va por encima de los 10.000 millones al año. ¿Por qué se dispara el déficit en el año 2012? Pues por dos elementos. Uno, porque sigue aumentando el gasto en pensiones, es decir, no porque se hayan recortado, sino todo lo contrario, porque ha seguido aumentando el gasto en pensiones. Y segundo, porque los ingresos que hasta el año 2012 llegaban gracias a las prestaciones de desempleo que estaban cobrando los parados que se habían gestado durante la crisis, pues muchas de ellas llegan a su fin y por tanto se deja de cotizar por ellos. Eso abre un agujero de 10.000 millones en la Seguridad Social y ese agujero pues ha seguido aumentando hasta los más de 18.000 millones actuales. Entonces, la Seguridad Social se enfrenta a una insuficiencia de cotizaciones sociales para pagar las pensiones. Entonces, si tú tienes que pagar pensiones con cargo a tus cotizaciones sociales, a tus ingresos, tienes dos posibilidades, o tres: dejar de pagarlas, eso no lo planteó nadie; dos, endeudarte; o tres, echar mano del ahorro que tengas. Endeudarte y echar mano del ahorro que tengas es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Pues porque si te endeudas, tienes que pagar en el futuro esa deuda y la pagarás con cargo al ahorro que tengas. Por tanto, ¿se podría haber salvado el fondo de reserva de las pensiones a costa de endeudarnos? Sí, pero a efectos prácticos no habría valido para nada, porque tendríamos más deuda, deberíamos más dinero. Entonces, tendría 100, pero debería 100. Pues es lo mismo que no tener nada. Entonces, por lo que se optó es por echar mano del fondo de reserva de las pensiones. Y ese fondo de reserva pues se ha gastado, ya digo, íntegramente en pagar pensiones. Es verdad que como el fondo de reserva llegó a tener un patrimonio de 66.000 millones de euros en el año 2011 y ahora quedan unos 8.000 millones aproximadamente, pues algunos políticos, comunicadores deslizan el mensaje de: bueno, 66.000 menos 8.000, 58.000, casi 60.000, eso es lo que costó rescatar a la banca. A lo mejor tomaron el dinero del fondo de rescate para rescatar a la banca. Nada de eso. Es decir, el rescate a las cajas, no lo olvidemos, fue un rescate financiado por un préstamo europeo. El fondo de reserva, además, los 4 marcos legales que han permitido hacer disposiciones del capital del fondo de reserva, en todos ellos, en los 4 instrumentos legislativos utilizados, se prohibía expresamente utilizar el dinero del fondo de pensiones para otra cosa que no fuera pagar los gastos, los desembolsos de la Seguridad Social. Por tanto, quien quiera criticar, y yo lo he criticado, que se haya dilapidado el fondo, deberá criticar que no se hayan recortado las pensiones. Lo que no vale es defender que aumenten las pensiones y al mismo tiempo criticar que se haya dilapidado el fondo, que se ha dilapidado, insisto, para no recortar pensiones. Soluciones a corto plazo y que no pasen por el recorte de las pensiones, ¿lo hay? Bueno, podría haberlas algunas. Lo que pasa que son todas soluciones dentro de este esquema piramidal que son pan para hoy y hambre para mañana, pero sí puede haber soluciones. Una, básicamente, es aumentar los ingresos. Lo que pasa que nunca se explicita de dónde han de venir esos ingresos. Ahora mismo el sistema de la Seguridad Social es un sistema contributivo y, por tanto, las pensiones se pagan con cargo a cotizaciones sociales. Y, de hecho, la pensión que se paga depende de las cotizaciones sociales que tú has ido aportando. Hay una relación entre ambas. Si se quieren buscar ingresos adicionales al sistema, será a costa de cambiar su naturaleza. ¿Por qué? Porque si la Seguridad Social se empieza a pagar con impuestos generales, no habrá ninguna relación entre los impuestos que se pagan y las pensiones que se cobran. O al menos parte de esa relación se perderá. Es decir, pasaremos de un sistema contributivo o bismarckiano, como lo llaman algunos, a un sistema asistencial, tipo ese primer pilar del que hablaba en Dinamarca. Por tanto, ¿se podrían subir cotizaciones sociales? En ese caso, o sea, si subimos cotizaciones sociales se puede mantener la naturaleza contributiva del sistema. Ahora, España ya tiene una de las cotizaciones sociales más altas de Europa y es poco digerible que se puedan subir todavía más. De hecho, probablemente si subimos más las cotizaciones sociales se destruya empleo. Especialmente, esto es por
una de las propuestas más famosas de Podemos es destopar las cotizaciones sociales, es decir, subírselas a los salarios más altos. Si hacemos eso, probablemente la recaudación por ese lado caerá. ¿Por qué? Porque los salarios más altos son los que tienen más facilidad para irse fuera de España o para reducir su jornada laboral. Es decir, un empresario puede trabajar, o un directivo puede trabajar 14 horas, o puede decir trabajo 8, o bien, es decir, tiene más flexibilidad la renta alta que la renta baja, que tiene que trabajar 8 para comer y no puede decir trabajo 4. Por tanto, subir cotizaciones, subir impuestos generales, cambiando la naturaleza contributiva del sistema, o una tercera solución sería abrir fronteras, que esto es algo que se podría hacer, pero que muchos no quieren. Atraer muchos inmigrantes. Si atrajéramos muchos inmigrantes, evidentemente la pirámide poblacional podría cambiar, pero no olvidemos que luego esos inmigrantes devengarán el derecho a cobrar pensiones, con lo cual deberemos estar incrementando exponencialmente el tamaño de nuestro mercado laboral para pagar las pensiones futuras. Por tanto, creo que ninguna de las tres se va a dar. Las dos primeras, porque además, no lo he comentado, pero ningún partido está proponiendo un plan de aumento de impuestos que sea suficiente para cubrir todo el agujero de la seguridad social. Están proponiendo parches, porque al final dicen, hemos presentado una memoria económica, mirad si somos creíbles y confiables. Claro, pero si esa memoria económica, primero, las cifras que ya colocas ahí son poco creíbles, pero encima, incluso tomando esas cifras, no cuadran los números, pues, Podemos propone un aumento del gasto de 60.000 millones y propone medidas de aumento de ingresos de 25.000. Pues, oiga, hay un descuadre de 35.000 millones, incluso dando por válida sus propias cifras. Pues, claro, ningún partido está proponiendo un paquete de aumento de impuestos suficiente para cubrir el agujero presente y futuro de las pensiones, probablemente porque ese agujero es tan grande que no hay paquete creíble, verosímil, de aumento de impuestos que permita financiarlo. Y luego, apertura de fronteras, como es un tema con muchas ramificaciones, no solo económicas, creo que tampoco lo vamos a ver. Por tanto, futuro, recorte. ¿Qué opinión tienes del famoso impuesto a la banca para...? Bueno, la banca es un oligopolio. Bien, entonces, es un oligopolio porque básicamente no cualquiera puede crear un banco. Para crear un banco necesitas comprar una licencia bancaria, necesitas ser agraciado con una licencia bancaria y simplemente no se dan. Con lo cual, la banca es un oligopolio. Los oligopolios tienen un poder especialmente fuerte para repercutir a los consumidores cualquier coste adicional que estén experimentando. ¿Por qué? Pues porque si hubiese libre competencia, si tú subes el coste, viene un competidor que no lo sube y se queda con el mercado. Ahora, si hay 10 y a todos les suben el coste, entre ellos pueden hablar fácilmente, pues lo repercutimos todo y no vendrá nadie que nos quite esa parte del pastel. Entonces, es relativamente fácil o previsible que el impuesto a la banca se traduzca en tipos de interés más altos para las hipotecas, comisiones más altas para los depositantes, una variedad de opciones para que la banca recupere ese impuesto adicional y, por tanto, el impuesto no lo pagará en última instancia, o al menos no en su totalidad, la banca, sino en gran medida el resto de la sociedad, que además tiene una cierta obligación de relacionarse con la banca. Es decir, ni siquiera existe la libertad para decir me desbancarizo por entero en esta economía. Pero bueno, al margen de esto, que es otro tema, es otra cuestión, al margen es que el impuesto a la banca, incluso según los que lo proponen, recaudaría 2.000, 2.500 millones de euros al año. Insisto, la magnitud del agujero del que estamos hablando es, ahora mismo, la Seguridad Social tiene un déficit de 18.000 millones de euros. Y sin las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, cuyos efectos se van a ir desplegando a lo largo de los próximos años, iríamos encaminados a un agujero equivalente en millones de euros actuales de 60.000 más el déficit, es decir, casi 80.000 millones de euros. Entonces, decir, no, nos podemos cargar las reformas de las pensiones con un impuesto a la banca, es que es mentira. Incluso, aunque no lo repercutan, es que con 2.000 millones no pagas 80.000. Y por tanto, si tú quieres pagar 80.000, propon medidas de 80.000 millones. ¿Qué pasa? Que evidentemente las medidas de 80.000 millones serían tan salvajes y tan empobrecedoras para las clases medias que nadie se atreve a proponerlas. Porque sí que hay un país que ha tratado de seguir esa línea, que alguna vez incluso se menciona sin explicitar muy bien qué ha hecho ese país, que es Francia. Francia se enfrentó a un problema muy parecido al nuestro, y recortó las pensiones también, de todas formas, pero se enfrentó a un problema muy parecido al nuestro,
e implementó en el año 91 un impuesto que se llama Contribución Social Generalizada. El adjetivo de generalizada ya debería dar una idea de quién paga ese impuesto, que son todos. Es verdad que en un principio fue solo la puntita, es decir, el 1% de los salarios de los trabajadores. Bueno, parecía, bueno, pues si con un 1% del salario no hace falta recortar las pensiones, pues vamos a hacer ese sacrificio, etcétera. Hoy, menos de 20 años después, la contribución social generalizada es del 10% de los salarios de todos los trabajadores. Es decir, al margen de cotizaciones sociales y demás, hay un impuestazo que retira cada año el 10% de la nómina de los franceses de todos los trabajadores y, atención, casi el 7% de los pensionistas que cobran más de 650 euros al mes. Es decir, prácticamente todos los pensionistas pagan un impuestazo de casi el 7% de sus pensiones cada año para sostener el sistema público de pensiones. Vamos a ver, si me quiere bajar la pensión un 7, bájemela, pero no me diga que no me la baje y luego me coloca un impuesto del 7% para financiar el que no me ha bajado la pensión. Entonces, claro, si ese es el modelo, pues ese es un modelo que creo que nadie va a poder vender políticamente. Pero entonces, si no es tu modelo, ¿cuál es tu modelo para financiar este agujero? Nadie lo dice. ¿Es sostenible en Francia con ese impuesto? Con ese impuesto y con el recorte de las pensiones, sí es sostenible, salvo que la pirámide demográfica siga cambiando mucho. De todas formas, Francia tiene una demografía mejor que España, en gran medida por la inmigración, pero vamos, es que la tasa de sustitución de la que hablábamos antes, en España es del 70%, va a bajar al 45% durante las próximas décadas como consecuencia de las reformas de las pensiones. En Francia es del 52-53, es decir, que ellos han tenido un recorte casi tan grande como el que vamos a tener nosotros, pero además el impuestazo. Entonces, de tus palabras deduzco que ves poca valentía política, ¿no?, para abordar una reforma. Veo poca valentía a la hora de comunicar lo que se ha hecho. Básicamente porque el horizonte electoral son 4 años y evidentemente puede salir uno que en 4 años diga yo te duplico las pensiones y nadie quiere perder votos diciendo que yo las voy a recortar. Las dos reformas que se han aprobado, un poco de tapadillo, es verdad, en fin, tapadillo. Se han aprobado públicamente, todo el mundo las puede consultar, pero yo creo que la mayoría de los españoles no es consciente de que van a implicar esas dos reformas a medio y largo plazo. Y van a implicar un recorte, ya digo, de en torno al 40% en las condiciones de jubilación. Es decir, la tasa de sustitución va a pasar de más del 70% al 45%. Esto no son previsiones catastrofistas mías ni nada parecido. El gobierno español, desde hace muchos años, cada año remite a la Comisión Europea las previsiones de gasto a largo plazo de las administraciones públicas españolas. Y en esas previsiones que mandan cada año, el propio gobierno español espera que en el año 2050-2060 la tasa de sustitución haya bajado de más del 70% hoy al 45%. Por tanto, el recorte va a estar ahí. Y hay poca valentía a la hora de comunicarlo. Y esa poca valentía es un problema porque retrasa la reacción de la gente. Y no me refiero a la reacción a protestar en las calles sin una alternativa, sino a la reacción de ahorrar para compensar el recorte que te van a aplicar en el futuro. Es decir, si yo hoy miro las condiciones de los jubilados, digo, bueno, más o menos un jubilado vive relativamente parecido a un trabajador. Es decir, no exactamente, pero parecido. Ya hemos visto datos, el 70%, es decir, la pensión es aproximadamente el 70% de los salarios. Si además tenemos en cuenta que los trabajadores en activo normalmente están pagando alquiler o hipoteca y que los pensionistas ya han terminado de pagar la hipoteca, pues bueno, si la hipoteca suele ser en torno a 1/3 del salario, pues 70% más 1/3, el 100% del salario. Vamos. Entonces, si uno mira el panorama y dice, bueno, más o menos el trabajador medio vive parecido al pensionista medio. Claro, con una tasa de sustitución del 70%, pero cuando la tasa de sustitución sea del 45%, el pensionista medio va a vivir mucho peor que el trabajador medio. ¿Cómo podemos conseguir que viva mejor? Complementando la pensión pública con ahorro personal. Pero para ahorrar una suficiente cantidad de dinero como para poder complementarla, tienes que empezar a ahorrar desde ya. Y claro, si a la gente no se le dice esto, pues la gente dice, no, yo con la pensión pública ya voy a tener suficiente. Y no es verdad. No vamos a un país donde con pensión pública se vaya a mantener la calidad de vida que uno tenía cuando estaba trabajando. Insisto, no estoy diciendo necesariamente que la calidad de vida de los pensionistas vaya a caer o vaya a caer muy apreciablemente. Lo que estoy diciendo es que si un trabajador vive aquí, el pensionista va a vivir aquí.
Y a lo mejor hoy el pensionista vive aquí, con lo cual va a mejorar el nivel de vida, pero va a empeorar en relación con los trabajadores de ese momento. Por tanto, claro, si uno quiere mantener el tren de vida que lleva cuando está trabajando, tendrá que tener un ahorro complementario para cuando sea pensionista. ¿Cuándo puede explotar esa situación? Es decir, llegará un momento, si ahora con la revalorización de un 0,25 la gente ha salido a la calle, cuando venga esa situación que estás describiendo. Bueno, a ver, en parte ya está llegando, es decir, aproximadamente la mitad del recorte va a ser por retraso de la edad de jubilación a los 67 años, por cambio esta es la reforma de 2011 del Partido Socialista, retraso de la edad de jubilación, y cambio en los términos de cálculo de la pensión media. Serán necesarios 37 años para cobrar el 100% de la pensión y se calculará la pensión media con los últimos 25 años de salario. Y eso más o menos la gente lo acepta. Bueno, ya, ahora no nos jubilamos a los 65, nos jubilaremos a los 67. Y por eso no están protestando. Están protestando por lo del IPC, que, claro, este debate se tiene que incluir en uno más amplio. Las pensiones no se están revalorizando al IPC porque sigue habiendo un déficit de 18.000 millones de euros. Decir, no, es que revalorizarlas cuesta 2.000 millones, 2.500, eso es una trampa. Ese debate sería pertinente si no tuviéramos déficit. Con un déficit de 18.000, añadir todavía más déficit es no solucionar el problema de fondo. Pero es que además el año que viene, por lo de si va a estallar o no va a estallar, ya lo veremos, entra en vigor, que eso todavía no existe, o sea, está aprobado pero no se está aplicando, el factor de equidad intergeneracional. Que básicamente, para que nos entendamos, los nuevos pensionistas no va a afectar a los pensionistas en activo, pero sí los que se incorporen al sistema. Por cada año que se eleve la esperanza de vida de España, van a ver recortada su pensión, en términos absolutos, esto sí en términos absolutos, entre un 4 y un 5%. Es decir, si yo tengo derecho, en función de las reglas de cálculo de las pensiones, a cobrar una pensión de 1.000 euros al mes, y el año en el que yo me jubile, la esperanza de vida es un año más alta que el año base, que es 2014, si no recuerdo mal, o 2015, cobraré 950 euros al mes. Bien. Y esto además es acumulativo, es decir, si yo me jubilo en un año en el que la esperanza de vida sea 2 años más que el año base, cobraré un 10% menos de lo que tenía derecho a cobrar. Bien. Entonces, se van a ir implementando recortes en el sistema de pensiones. El más evidente de momento es congelación o cuasi congelación en un contexto de inflación, bueno, no muy alta, también hay que decirlo, es decir, no olvidemos que por mucho que se diga, entre el año 2008 y el año 2017 los pensionistas no han perdido poder adquisitivo. Bien, lo habrán perdido en los últimos 2 años, pero si contamos las revalorizaciones de los años precedentes, la deflación de los años de crisis y estos 2 últimos años donde sí ha habido más inflación que revalorización de pensiones, en el cómputo total no han perdido poder adquisitivo, pero lo van a perder. Lo van a perder porque se van a seguir congelando las pensiones y los precios van a seguir subiendo. Como mucho puede haber cierto margen, según cómo se haga, para quizá ajustar al IPC las pensiones mínimas, pero entonces, que esto es alguna propuesta que está empezando a emerger ahora, pero entonces habrá que concentrar los recortes en otro lado. Insisto, hay 18.000 millones de déficit que hay que subsanar de alguna manera. Que tenemos que estar preparados para escenarios más complicados. Sí, es decir, a ver, la tasa de sustitución, insisto, va a caer de más del 70 al 45%. Eso es, bueno, evidentemente, si siguen las tendencias actuales. Las tendencias demográficas no van a cambiar mucho porque básicamente quien tiene que estar trabajando dentro de 30 años ya ha tenido que nacer y si no ha nacido pues ya no va a estar trabajando, salvo que abramos fronteras. ¿Podrían cambiar las tendencias económicas? Sí, es decir, ¿puede haber una revolución tecnológica brutal que nos libera a todos de trabajar? Bueno, puede ser. Al final, el progreso del conocimiento no lo podemos anticipar y, por tanto, nunca se puede descartar ese escenario. Ahora, desde luego, yo no basaría el futuro del sistema de pensiones en un escenario tan hipotético y tan incierto como ese. Por tanto, creo que sí que tenemos que prepararnos no para lo peor, porque también podríamos decir, ¿y si quiebra España? No, en fin, un escenario razonablemente previsible. Con las tendencias actuales, pues España va a seguir creciendo, va a seguir generando riqueza, va a seguir creando empleo, incluso la tasa de paro puede caer a niveles mucho más bajos que los actuales, pero aún así, pese a ello, la tasa de sustitución va a caer. Y si la tasa de sustitución cae, eso significa que o se ahorra complementariamente
o los pensionistas del futuro no van a poder mantener el tren de vida que tenían cuando estaban en el mercado laboral. Muy bien, damos la bienvenida al presidente de la Diputación, que es César Sánchez, que se acaba de incorporar. Bueno, a mí me gustaría abrir un turno de preguntas. Si pediría, para que sea dinámico, que las preguntas sean concisas, si son tan amables. Yo quiero dar las gracias a Juan Ramón Rayo por las magníficas respuestas que ha tenido el día de hoy, pero es que su forma de actuar así, y además felicitarle también porque hoy usted y yo cumplimos 18 años en libertad digital, tal día como hoy. Bueno, mi pregunta es si lo que deben de hacer todos los gobiernos, lo que debían de hacer todos los gobiernos, es disminuir el gasto público. En primer lugar. Y segundo, 3 ejemplos. En una manifestación que hubo en Alicante, en la Montañeta, le pregunté a uno de los que estaba en la manifestación, dice, ¿usted por qué se manifiesta? Dice, porque cobro muy poco. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto cobra? Bueno, realmente 1.500 euros. Lo que pasa que solo declaro 600 euros. Ah, pues muy bien. La otra de un político, que preguntando cuándo ganaba en la televisión, le pregunté, y me dijo que 35.000 euros. Y yo le hice la segunda pregunta diciéndole, supongo que será el día, ¿verdad? Bien. Y la tercera es mi caso. Yo llevo jubilado 10 años, sigo yendo a la universidad, sigo yendo al programa, pero no puedo cobrar. Y yo planteé, dejo la pensión de momento, sigo trabajando y contribuyo a la seguridad social. Bien, pues me dijeron que no había forma. Bien, sigo estando en la universidad y sigo estando en la televisión, pero no cobro. Enos aquí, enos de Pravia. Pero bien, ante el planteamiento que nos hizo el político en su conferencia, que nos habló del alquitrave, que quiere decir hablar de lo que no se sabe. Hizo una exposición magnífica, pero sin ninguna solución. Bien, hay que disminuir el gasto público y no tener tanto gasto como esos 35 mensuales de este señor y de muchos políticos, y disminuir el gasto público para que se pueda tener pensiones. Yo no quiero tener la pensión, pero me obligan a tener la pensión. Muchas gracias. Bueno, hombre, creo que lo primero, o una de las primeras reformas que habría que hacer, porque tienen coste cero, de hecho tienen beneficios para la seguridad social, es precisamente que se pueda alargar voluntariamente la vida laboral, todo lo que uno quiera. Fijémonos que en el caso del sistema de capitalización uno podría estar trabajando hasta cuando quisiera y cobraría la misma pensión que si no trabaja. En el sistema público te pueden obligar, o cobras pensión, o trabajas, etcétera, con lo cual es un poco injusto porque tú has estado ahorrando, has estado devengando ahí un derecho futuro, pero que solo te lo activan bajo las condiciones en las que ellos te determinan. Sí, yo en general creo que el gasto público hay que reducirlo todo lo que sea posible. ¿Por qué? Pues porque la libertad te la da el poder gastar tus ingresos, no el que los gaste otro. El gasto público de España es uno de los más altos del mundo. Es verdad que dentro de Europa no es de los más altos, pero es que Europa es la zona con más gasto público del mundo y, por tanto, no ser el primero entre los primeros no significa que seas de los últimos. Significa que, pues, en el contexto mundial eres de los primeros, pero no en la liga top. Entonces, en España el gasto público está en torno al 45% del PIB y eso significa que casi 1 de cada 2 euros que se generan en la economía, en última instancia, su gasto es determinado por el poder político. Y creo que, desde luego, si queremos ampliar la autonomía de las personas, es fundamental que cada uno pueda elegir dónde gasta su dinero. De ahí a que el sistema de pensiones vaya a ser sostenible con gasto público, ya lo veo más complicado, porque si no aplicamos recortes, nos vamos a ir, la estimación es que el gasto público en pensiones se va a ir al 22% del PIB. Entonces, evidentemente una barbaridad que no existe en ningún otro país europeo, ni siquiera entre los que tienen un estado de bienestar más grande. ¿Más preguntas?
Buenos días. No deja de ser premonitorio que el futuro de las pensiones se esté celebrando en un museo arqueológico. Espero que no sea una premonición. Mi pregunta, convencido como estoy como usted, de que el futuro probablemente sea la capitalización, el sistema de capitalización. Disculpe, me resfrío. Veo que hay un gap ahí de unos 30 años en que sería muy difícil que pudiéramos cubrir las pensiones de los que en ese momento vivieran. Supongo que para eso se establecerá un proceso gradual de crecimiento, pero aún así lo veo muy difícil. Y en segundo lugar, usted menciona mucho a Chile y a Islandia, pero ¿realmente hay alguna otra experiencia en países más de nuestro entorno que tengan la capitalización como sistema? Muchas gracias. Gracias. Sí, desde luego la transición es el gran problema. Es decir, si yo no propongo ahora mismo una capitalización pura para España es porque no hay manera de hacer la transición en muy pocos años. Hubiese habido la posibilidad de hacerla a lo mejor hace 20 años, con otra estructura demográfica. Ahora es muy complicado. Ahora sí que podemos ir avanzando hacia un sistema mixto y más adelante desde el mixto a la capitalización pura. Pero efectivamente la transición, vamos, en mi libro Una revolución liberal para España, en el caso de las pensiones planteo una transición a 50 años, no 30. Porque evidentemente no se puede ahorrar y pagar a la vez las pensiones de los pensionistas actuales, o si se puede de manera muy precaria y muy complicada. Países de nuestro entorno que tengan capitalización pura no, pero que tengan un sistema mixto, casi todos. Bien, por tanto, y de hecho es que al final, si tú tienes un sistema donde las pensiones son públicas, son asistenciales y muy escasas, y el resto es ahorro privado, de facto ya tienes un sistema de capitalización con algún apoyo estatal para que no haya nadie que quede desamparado, básicamente, pero al final el pilar básico es la capitalización, claro. Suiza, por ejemplo, es otro caso claro donde está basado fundamentalmente en ahorro privado y el sector público proporciona una pensión de nuevo asistencial, pero ya he mencionado Dinamarca, etcétera. Hola, buenos días o buenas tardes, según. Yo tenía dos cuestiones, ¿vale?, para el profesor Rayo. La primera es acerca de un tema en el que creo que no se ha profundizado lo suficiente, y es cuál de frío o cuánto de frío va a tener ese invierno demográfico que se avecina. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo quería preguntar algo acerca de las pensiones a largo plazo, ¿vale? Algo que se ha comentado aquí en su intervención, así de soslayo. El tema de que el plan maestro o la estrategia que lleva, digamos, la clase política y los grandes medios de comunicación, ¿vale?, en este plan de que vengan los inmigrantes a pagarnos nuestra pensión. Lo comento porque he visto alguna intervención de algún político, en particular del exministro García Margallo, ¿vale?, apuntando en este sentido. Y gracias. Bueno, en cuanto al invierno demográfico al que vamos, actualmente hay unos 2 trabajadores por pensionista, es decir, 2 personas en activo pagan la pensión de un pensionista. En el año 2050, asumiendo, esto también es mucho asumir, que vamos a tener el mayor nivel de empleo de nuestra historia, incluso superior al que tuvimos en la burbuja inmobiliaria, un escenario bastante optimista, tendremos aproximadamente un trabajador por pensionista. Entonces, claro, ahí se explica, o con eso se explica claramente por qué las pensiones se van a recortar. Al menos en términos relativos, insisto, la relación entre salario y pensión va a caer, la tasa de sustitución va a caer, porque simplemente si 2 cubren 1 y va a tener que cubrir 1, o le duplicamos la cotización o no vamos a poder mantener lo que hay ahora, ¿no? En cuanto a la inmigración, yo en general soy bastante partidario de las fronteras abiertas, no por el tema de las pensiones, sino por muchas otras cuestiones de bienestar. Pero en el caso concreto de las pensiones el argumento me parece un poco débil porque, como comentaba, es pan para hoy y hambre para mañana. Si aprovecháramos la entrada de inmigrantes para hacer la transición a un sistema de capitalización, eso no estaría mal. De hecho, incluso se podría plantear
lo que algunos economistas como Gary Becker plantearon en su momento, y es algo así como cobrar por entrar, ¿no? Tú puedes entrar en este país, pero pagas para entrar, que sería una mejora con respecto a la posibilidad de no puedes entrar de ninguna manera. ¿Cuál sería una forma de pagar por entrar? Porque, claro, hay mucha gente que podría decir, bueno, pero los inmigrantes no tienen dinero para pagar al entrar. Es verdad, pero podrían entrar y decir, usted tiene que cotizar a la Seguridad Social, pero no va a devengar un derecho de pensión. Con lo cual, está pagando una gran cantidad de dinero por trabajar en España y aprovechamos esa entrada de inmigrantes que no devengan pensión y que, por tanto, no generan deuda pensional futura para hacer la transición hacia el sistema de capitalización. Si la estrategia fuera algo en esas líneas, creo que sería muy atractiva. Si es simplemente lo que hemos hecho durante la etapa de la burbuja de entran inmigrantes y patada hacia adelante hasta la próxima crisis, pues creo que no sirve de mucho en el caso concreto de las pensiones. ¿Una pregunta más? Pues nada. Bueno, allí al final, la última, antes de acabar. Hola, buenos días. Voy a ser muy breve. Soy joven y, por tanto, estoy viendo esto con cierto estupor y miedo, sinceramente, porque a mí me correspondería. Le quería preguntar, el problema que subyace realmente, por lo que me ha parecido entender, no soy economista, está en la natalidad. Es decir, tenemos un problema en la pirámide poblacional. España es uno de los países más envejecidos del mundo y la inversión de esa pirámide es la única salida que existe para continuar como estamos hasta ahora y que por lo menos las pensiones se pudieran mantener. ¿Existen, más allá de soluciones económicas, soluciones de fomento de la natalidad en cualquier otro país de nuestro entorno que hayan funcionado para que por lo menos esa tendencia pueda invertirse, un nuevo baby boom en algún momento? Vamos a ver, primero, de nuevo, fomentar la natalidad es una solución a corto plazo como la entrada de inmigrantes. ¿Por qué? Porque tener más hijos hoy implica tener más pensionistas en el día de mañana, con lo cual, a menos que la población esté exponencialmente expandiéndose, en algún momento tendremos que ajustar cuentas, ¿no? Eso por un lado. Por tanto, se podría paliar en parte el problema. Bueno, primero que ya es tarde, porque, como he dicho antes, los que tienen que estar trabajando en 30 años o ya han nacido o ya está. Es decir, en el año 2050, quien tenga 30 años ya ha tenido que haber nacido, básicamente. Y, por tanto, no vamos a revertir la estructura demográfica de España en el año 2050, que es cuando se concentra el principal problema, porque ya no llegamos. En todo caso, fomentar la natalidad, es verdad que hay experiencias, sobre todo en los países nórdicos, que les han ayudado a incrementar algo la natalidad, pero ni muchísimo menos generar un nuevo baby boom, ni de lejos. Y además, bueno, es que al final esto de fomentar la natalidad daría para mucho, ¿no? Pero yo creo que la natalidad es una decisión vital, lo suficientemente seria como para no instrumentarla como política de pensiones. Es decir, veo una cierta frivolidad en convertir esto en un criadero de personas para mantener la estructura del sistema de pensiones, que al final es eso, ¿no? Necesitamos nuevos pensionistas cotizando, nuevos trabajadores cotizando, porque si no se cae, pues reforma el sistema, ¿no? Es verdad que es muy triste tener un sistema donde que se alargue la esperanza de vida sea una mala noticia, pero es lo que tenemos. Yo simplemente para los jóvenes un consejo que vengo repitiendo desde hace años y creo que, pese a que es inexacto, creo que es la manera más adecuada de afrontar esto. Compórtate como si no fueras a tener pensión pública en el futuro. Que la vas a tener, alguna pensión pública tendrás, pero no cuentes, dada la incertidumbre y los cambios continuados que está habiendo en el marco de jubilación, no cuentes con tener una pensión superabundante para mantener tu tren de vida. Entonces, olvídate de la pensión pública, ahorra y planifica tu vida para ser autónomo cuando llegue la jubilación, y si en ese momento además te encuentras con una pensión pública medianamente sustancial, pues todavía vivirás mejor en ese momento, pero no arriesgues el vivir bien en la jubilación a contar con una pensión que, como ya vemos, no sabemos muy bien cuál va a ser, o en todo caso lo que sabemos es que va a ser bastante peor que la que tenemos ahora. Muy bien, pues llegado este momento, Juan Ramón, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Estaríamos hablando aquí. Sí, bueno, da para mucho el tema, desde luego. Y meternos en otras cuestiones como la sostenibilidad del estado de bienestar. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los organizadores y un placer.